Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Hoy es el martes 7 de noviembre del año 2023 y voy a hacerte una recomendación si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte. Hazlo a través de su página web, que es turred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero, que también es Turred, porque por la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 7 de noviembre del año 2023 y hoy se cumple un mes del espantoso ataque de Hamas, del grupo terrorista Hamas, al pueblo israelí. Hoy hemos seleccionado a una verdadera experta en el tema de conflictos del Medio Oriente. Se trata de Nadia Kattan, ya está conectada con nosotros. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Y yo quiero hablar un poco de quién eres, Nadia, para nuestros seguidores, porque estuvimos pensando mucho en con quién conversamos el día de hoy en este programa que quiero dedicárselo al pueblo de Israel. Pues el nombre tuyo está hipercalificado para esta conversación. Nadia no solamente es una experta, sino que ella es una de las personas que se ha dedicado a compartir los conocimientos acerca del pueblo israelí y de los conflictos del Medio Oriente. Nadia, háblanos un poco de eso para entrar en materia de una vez. Muchas gracias, Pati. Pues sí, efectivamente yo me dedico a dar cursos. Doy 3 cursos particularmente. Uno es sobre la historia del antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? El histórico odio al pueblo judío. El curso número 2 es sobre el holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial. Y el curso número 3 es sobre la historia del Estado de Israel. Quiero decirte que son cursos completamente académicos. Yo soy historiadora y la intención es que el alumno pueda comprender todo de manera cronológica y que ahora sí despeje dudas de una manera académica y completamente profesional. Son cursos que se dan de manera online, de modo que no importa en qué país estás, lo puedes tomar desde la comodidad de tu casa y los costos son accesibles, así que lo que tienen que hacer es entrar a nadiakattan.com. Kattan se escribe con C y con doble T. nadiakattan.com, y ahí van a poder ver los 3 cursos que se imparten, van a poder incluso ver viajes que se hacen. Este 2024 vamos a ir a visitar los campos de concentración en Polonia y en Praga. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Creo que me anoto. Bienvenida, Pati, más que bienvenida. Y bueno, ahí hay un botoncito en la página de internet que dice enviar mensaje. Si ustedes le aprietan ahí, van a poder tener una clase gratuita y ya vamos a poder estar en contacto vía WhatsApp. Vamos a ver si producción tiene para poner en pantalla la página web de Nadia, porque qué interesante eso, y estar en el sitio donde ocurrieron algunas cosas terribles, pero ahora las comparamos con lo que está pasando ahora, Nadia, y hay que preguntarse hasta cuándo la persecución contra el pueblo judío. Pero tú utilizaste una palabra al principio en lo que eres experta, el antisemitismo. ¿Qué pasa con el pueblo judío? ¿Por qué tanto odio contra el pueblo judío? Porque ya ha pasado un mes del ataque. El primer día, el segundo día, el mundo entero se horrorizó con las imágenes y con la realidad, con los hechos, con lo atroz, con la crueldad del ataque. Pero de repente entonces se voltea la tortilla y comienza a ser
Palestina, la víctima, jamás un brazo ejecutor de una Palestina que está perseguida presuntamente. Ese es el discurso que ahora es el que, digamos, es por el que se inclina la balanza de las redes sobre todo, ¿no? Yo creo que es es ignorancia, es falta de gente como tú que le muestre al mundo la realidad, pero con hechos, con pruebas, con fechas, con la historia. ¿Qué es lo que pasa ahí, Nadia? ¿Por qué el mundo ahora está contra la respuesta que Israel está dando? ¿Sabes qué pasa, Pati? Que siempre como público queremos dar la razón a uno o a otro. Queremos, así nos lo enseñaron los cuentos infantiles, a visualizar al bueno y al malo. Y a veces los temas internacionales, las complicaciones, las guerras, son pues más complejas que eso. Aquí tenemos a un Estado de Israel que, vale la pena decirlo, es completamente democrático. En Israel la gente vota por sus gobernantes, hay libertad de expresión. En ningún otro lugar se critica tanto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que en el mismo Israel. Y eso es maravilloso porque habla de un país democrático. Entonces sí, por un lado tenemos este país, por otro lado tenemos un pueblo de palestinos. Nadia, porque este tema es importante en lo que estás diciendo. Libertad libertad de sexual, en el sentido de que no se persigue a los homosexuales, eso es importante que lo digas, es un país que respeta al otro, donde se respeta la libertad del otro, es más allá de simplemente votar, eso es Israel. Exactamente. A ver, exacto, y qué bueno que lo mencionas. Si vamos a definir Israel, tenemos que decir, número 1, democracia, número 2, libertad de expresión, número 3, libertad de culto. Muchos países musulmanes no tienen libertad de culto. En Israel tú encuentras judíos, armenios, musulmanes, cristianos, católicos, etc. Otra cosa que tú mencionabas, libertad sexual. En Israel tenemos una de las comunidades LGBT más grandes del mundo, que pueden marchar sin problemas y demás. Así que es un país que sí siempre está estudiando para la innovación, para dar al mundo tecnología, medicina, etcétera. Este es un actor que tenemos en este conflicto. Ahora, ¿quién es el segundo actor? Pues es un pueblo palestino que en 1948, para ser exactos, 1947, tuvo una oportunidad. La oportunidad de declarar el Estado palestino. Porque esa tierra que estaban peleándose árabes y judíos, y que no era ni de árabes ni de judíos, porque era una colonia británica, decidieron no declarar el Estado palestino. Los judíos sí lo hicieron, pero los palestinos no. No solo eso, sino que se fueron a una guerra contra el Estado de Israel, junto con otros 5 países árabes vecinos, y perdieron esta guerra. Para 1949, Pati, cuando la guerra se perdió en los países árabes y en los palestinos árabes locales, pues todos los países lo que hicieron fue dar la media vuelta y regresar a sus temas internos, nacionales. Pero dejaron a un gran afectado, que fueron los palestinos locales, que se quedaron en condición de refugiados. Ellos iniciaron una guerra, ellos perdieron la oportunidad de declarar un Estado. Y ellos fueron los más afectados porque los países árabes, una vez que terminaron la guerra, pues no los recibieron en sus respectivos países. Eso es algo que hay que dejar claro para empezar el conflicto. El tercer actor es Hamás, quien llega en el 2007 a gobernar Gaza y tiene en su carta fundacional como objetivo la destrucción del Estado de Israel. Entonces a Israel se le presiona mucho con negocia la paz, negocia, como se ha negociado anteriormente. Pero aquí es imposible. ¿Cómo puedes tú negociar con alguien que quiere tu destrucción? Con alguien que si le das acero, fabrica misiles. Con alguien que si le das material de construcción, cemento, ladrillos y demás, para que construyan escuelas, hospitales y casas y calles y todo lo que se te pueda ocurrir, entonces mejor aprovechan para gastarse esos millones de dólares en túneles
con objetivos terroristas. Y aquí te voy a añadir algo. ¿Quién construyó esos túneles terroristas? Lo hicieron los niños de Gaza, y muchos murieron en el proceso de esta construcción. Lo que pasa es que Hamás no nos transmite y no transmite al mundo estos números, pero debido a su tamaño pequeño, corporalmente hablando, los niños fueron los que construyeron estos túneles. El pueblo palestino es víctima, sin duda es víctima, pero víctima de Hamás, y hay que liberarlos de este gobierno. ¿Por qué se considera a Hamás un partido político? Y aquí me voy al campo diplomático. ¿Cómo tú puedes considerar que un grupo que actúa de la manera que tú estás describiendo y que todos sabemos que es verdad, sea considerado como un partido político? Porque en el 2005 se hicieron unas votaciones y Hamás hizo de primera instancia muchas cosas buenas por el pueblo palestino. Hizo despensas, repartió, construyó, hizo una gran labor de campaña. Tanto que en el 2005 ganaron las votaciones solamente en Hamás. De manera general no ganaron las votaciones, ganó la Autoridad Palestina. Pero que quedaron de hacer la Autoridad Palestina y Hamás quedaron de hacer un gobierno de unidad nacional. Hamás decidió que no, que siempre no quiere esto, y en el 2007 dio un golpe de Estado. Aquí es donde Hamás se quita la máscara frente a los palestinos, se convierte en un gobierno sumamente corrupto. Si tú ves Gaza es un lugar con gente pobre, y eso tiene mucho que ver con Hamás, con las limitaciones, con la corrupción, porque quiero decirte que los líderes de Hamás ni siquiera viven en Gaza. Ellos tienen mansiones en otras partes del mundo y viven muy bien. Los gazatís no viven bien. Mucha gente culpa al Estado de Israel, pero al Estado de Israel no se le puede culpar sobre la pobreza que hay en Gaza, porque no tiene injerencia. ¿En qué aspecto? No gobierna Israel Gaza, no gobierna. En Gaza gobierna Hamás. Sobre el gobierno de Hamás en Gaza. ¿A qué somete Hamás a esta población? Y yo quiero que tú lo describas. Hablando desde la libertad que como seres humanos buscamos y cada día buscamos más. ¿A qué somete? ¿Cuáles son las leyes de Hamás en Gaza? Ok, Hamás, al ser una organización islamista radical, entonces van a tener las leyes de la Sharia. ¿Qué es la Sharia? Un lugar en donde el pecado civil, el pecado religioso es también un pecado civil. Está mezclado, se junta, es lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, si un hombre se descubre su homosexualidad, va a morir en Gaza, porque en Gaza gobierna Hamás. Y para el Islam radical, la homosexualidad es un pecado inconcebible. Si una mujer tiene un comportamiento inadecuado, y aquí pues que cada quien juzgue lo que es comportamiento inadecuado, una cosa puede ser para ti y otra cosa puede ser para mí, bueno, pues también puede ser sometida a todos los castigos de Hamás que Hamás considere pertinentes. Así que sí es un pueblo sometido. Claro, hay parte de los palestinos que apoyan a Hamás y hay parte que no está de acuerdo con Hamás y que lo único que quieren es trabajar y llevar el pan a sus familias, a las mesas de sus casas. ¿Quién es quién y en qué porcentaje estamos hablando? Eso no lo podemos saber. Para saberlo, necesitamos hacer encuestas en Gaza. Y resulta que en Gaza la gente no es franca cuando tienen un micrófono encendido. ¿Por qué? Porque tienen miedo de Hamás. Claro. ¿Qué ha pasado en un mes? Estamos cumpliendo hoy un mes de este ataque. ¿Qué pasó en un mes que la opinión pública se volteó en contra de Israel? Ahora Israel es el malo, Israel es el que comete violaciones y genocidio. ¿Qué pasó ahí, Nadia? Bueno, que Israel tiene a más de 200 rehenes en manos enemigas y eso es sumamente delicado, peligroso. Están desesperados en el Estado de Israel por darle a las familias, a sus seres queridos con vida.
Y resulta que Hamás está escondido en kilómetros subterráneos, muchos kilómetros subterráneos que están en Gaza. ¿Cómo pelear cuando tu enemigo está así escondido? Quiero decirte algo muy importante que la audiencia tiende a olvidar. En el Estado de Israel, lo que hicieron el gobierno para proteger a todas las personas que estaban cerca de Gaza y en donde estaban cayendo misiles una y otra vez, en semanas pasadas, lo que se hizo fue mandar a esta gente, Pati, a los hoteles en Jerusalén, por ejemplo, en el norte. Se les dio comida, se les dio techo, se les dio ropa, porque todo lo tuvieron que dejar en sus casas para salvaguardar sus vidas. En el Estado de Israel, si un misil viene en camino, suena la sirena y tienes entre 15 y 30 segundos para correr a un refugio y poner tu vida a salvo. No sucede eso en Gaza. ¿Por qué? Un refugio y un búnker es algo que no es difícil de construir. Tú lo puedes hacer en tu casa si quieres hoy en la noche. Solamente necesitas cavar y tener un pedazo bajo tierra. Pero, ¿por qué en Gaza no tenemos estos refugios? Porque sí hay muchos túneles, pero ahí está Hamás. La gente gazatí está expuesta, encima de la tierra. Eso es lo que hace Hamás por su propio pueblo. Mientras ellos se protegen en los refugios. Claro, por eso Israel es tan complicado. Entonces, fíjate bien las variables que vamos a poner. Número 1, tenemos un ataque perpetrado terrible el 7 de octubre contra población inocente en Israel. Sí, es tan terrible que existieron bebés que fueron quemados y están los cuerpos que lo comprueban. Terrible. Número 2, tenemos un bombardeo en Gaza perpetrado por Israel que es terrible. Sí. ¿Provoca la muerte de mucha gente inocente? Sí, también. Número 3, tenemos a una organización terrorista Hamás que está escondida en los túneles de Gaza. Sí. Y que se esconde detrás de su población y que continúa mandando misiles hacia Israel. Sí. Entonces, hay que conciliar todos estos factores, entender como público y como audiencia que aunque nuestro cerebro nos mande a tratar de definir a un bueno y a un malo, a un bueno y a un malo, no siempre se puede. Las cosas son mucho más complicadas y tenemos muchos sís. Sí, el ataque del 7 de octubre fue terrible. Sí, el bombardeo de Gaza, está terminando con la vida de mucha gente inocente. Y sí, Israel se está enfrentando a una organización terrorista que no piensa en su población y que no la protege. Todo eso en una misma mesa. ¿Qué ha ocurrido históricamente con el pueblo judío? ¿Por qué el resentimiento contra ellos? ¿Y por qué el antisemitismo? ¿Por qué? Es algo sumamente preocupante que como humanidad volvamos a vivir antisemitismo. ¿Por qué? Porque quizá el antisemitismo le afecta a los judíos, de eso no cabe duda. Pero si nosotros nos ponemos a actuar en base a estas referencias, entonces nos vamos a regresar a la barbarie. Si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que diga, voy a inventar, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y ya por eso me lanzo contra toda la gente rubia o contra toda la gente estadounidense que yo encuentro en mi país con un arma de fuego, en una revuelta para querer asesinar, masacrar, entonces, lo dijo Mahatma Gandhi, ojo por ojo y todos nos quedaremos ciegos. Tenemos que ser civilizados y actuar con civilización ante esto. Si estamos en contra de cómo está actuando Israel en esta guerra, pensemos dos cosas nada más. Dos. La primera, el Estado de Israel no se está enfrentando a un enemigo fácil, sino a una organización terrorista que se esconde en túneles. Eso nada más no lo perdamos de vista. Y número 2, no todos los judíos representan a Israel. Incluso en una cena en una familia judía, tú puedes encontrar diferentes puntos de vista. No quiere decir que todos los judíos del mundo apoyan a Netanyahu y están con él. Así que responder ante los judíos o contra los judíos del mundo entero en universidades en Estados Unidos,
marcando estrellas de David en París o de diferentes maneras, es un acto de odio que más bien tiene raíces más profundas, que no tienen nada que ver con la guerra en curso. Sí, porque fíjate, en el caso de los musulmanes, cuando ha habido ataques terroristas como el ataque a las Torres Gemelas aquí, siempre se ha manejado ese odio para desviarlo. Es decir, los musulmanes, el mundo musulmán ha manejado los medios, las redes, etcétera, para evitar eso, la generalización y el odio contra la religión musulmana, ¿no? ¿Por qué el Estado de Israel, por qué los judíos no han podido resolver esto? ¿Por qué Israel no es mejor en su propaganda? Yo siempre me lo pregunto y no hay forma de que... ¿Por qué no se ocupa de eso? De que es importante también lo que tú le estás diciendo al mundo a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Porque a veces, Pati, el Estado de Israel trata de controlar las imágenes que emite. A mí en mi Facebook, en mi Instagram, que está lleno de gente israelí, me llegan los videos de primera mano impactantes. Déjame decirte que están en unos contenedores, en unos congeladores gigantes, cuerpos, y no solamente cuerpos, partes de cuerpos que no han sido identificados porque están completamente calcinados y ni siquiera se les puede hacer pruebas de ADN. Entonces nos lo muestran los médicos forenses y es terrible. Esto está en las redes sociales, pero esto no llega a las televisoras principales a nivel global porque hay un cuidado de imágenes o porque hay cierta tendencia. La verdad es que la explicación que cada quien quiere agregar está bien. La situación es que hay un respeto por nuestros muertos. En Palestina, si alguien muere, el cadáver, Pati, lo cargan entre muchos y lo pasean entre las calles. Lo exhiben. Y entonces, exactamente, el funeral se convierte en manifestación. En el pueblo judío, cuando alguien muere, es enterrado de manera inmediata y se lleva a cabo un pésame, un luto, un funeral de la manera más discreta posible. Entonces tenemos diferentes maneras de manejar la muerte y eso es lo que provoca también que Israel quede tan mal mediáticamente. Déjame agregarte algo. Hace días, las fuerzas de defensa israelíes reunieron a televisoras internacionales en un auditorio y les mostraron en una especie de sala de cine todos los videos sin censura de todo lo que grabaron los soldados israelíes al llegar a las ciudades que fueron atacadas. Esa es la parte buena. Todos estos periodistas pudieron verlo. La parte negativa es que no pudieron grabarlo. Así que, pues seguimos en las mismas. Ahora, si para apoyar al Estado de Israel necesitamos ver los videos auténticos del 7 de octubre, pues terrible, pero entonces busquémoslos en las redes sociales porque son impresionantes. Sí. Una vez que no sabemos cuánto va a durar esta guerra, porque Israel es de guerras cortas, pero esta guerra ya lleva un mes y yo creo que se va a extender. En el caso hipotético de que se acabe con Hamas, ¿se acaba el problema, Nadia? Porque es que aquí hay resentimientos históricos. Dolores, hay niños que se están preparando para la guerra, niños en Palestina que se preparan para la guerra porque les mataron a su papá, a su mamá, al primo, etcétera, y eso no se acaba nunca. Siempre que haya un descendiente, el resentimiento sigue ahí, o sea, se hereda el odio, se hereda el deseo de asesinar al otro. ¿Cómo se acaba este conflicto entonces? Es que, Pati, tenemos un círculo. Si nosotros queremos ver cuál es la organización terrorista del 2040, es muy fácil. Pon las noticias ahorita y ve las caritas de los niños y los adolescentes que salen en Exacto. Palestina sufriendo. Ahí tienes a la organización terrorista del 2040. Pero, ¿qué debe de hacer Israel? Entonces, permitirle a Gaza que tenga el gobierno que sea, que tenga un aeropuerto, que entre y salga de Gaza todo lo que Gaza quiera, es un riesgo para Israel. ¿Por qué? Porque en Gaza hay una cantidad que no conocemos de palestinos que odian y quieren destruir al Estado de Israel porque lo consideran un invasor sionista, a pesar de que no hubo una invasión, sino una división de territorio
justa entre un Estado árabe y un Estado judío, pero no importa. Entonces tenemos un odio, ¿no?, hacia el Estado de Israel, que si el Estado de Israel baja las armas, se termina el Estado de Israel. Pero si jamás, por ejemplo, bajara las armas, se terminaría la guerra. Así que ahí tienes mucho del resumen de lo que pasa actualmente. ¿Por qué Israel no revisa lo que entra y sale de Jordania? ¿Por qué no revisa y somete un bloqueo a Egipto? ¿Por qué hay paz con estos países? ¿Y por qué no lo puede haber con la Franja de Gaza? Bueno, pues porque la Franja de Gaza quiere destruir al Estado de Israel y manda miles de misiles al Estado de Israel, los cuales no se reportan porque el domo de hierro los detiene. Pero una pregunta, Pati, si yo intento asesinarte en este momento, ¿no hay delito? Si fallo, ¿no hay delito? No, es el mismo delito. Aunque falle hay delito, Exacto. claro. Y me voy a un juicio y me voy a la cárcel. Eso sucede con Hamás. Hace mucho intento de asesinato, de homicidio, de daños con sus misiles Qassam, que se lanzan hacia el Estado de Israel, pero el domo de hierro los intercepta y entonces los reporteros de todo el mundo pues no tienen nada que reportar. ¿Cómo ves tú al pueblo israelí frente a este conflicto? Porque Netanyahu no es exactamente el más popular de todos los gobernantes, pero en este momento, ¿cómo está el pueblo judío frente al conflicto? Hay algunos que están a favor y defienden sobre el bombardeo y la manera de actuar de Benjamín Netanyahu. Hay otros que no, dentro del pueblo judío, y la condenan y la critican. Pero en algo hay una unidad de opinión. Todo el pueblo judío quiere terminar con Hamás, todos absolutamente. Así que la manera es lo complicado porque tenemos túneles, porque tenemos rehenes, las condiciones no son nada fácil. Y además, tristemente, el futuro no es prometedor, porque déjame te cuento que allá por 1982, en una ocasión, Israel quiso terminar con la Organización para la Liberación de Palestina, que llevaba a cabo atentados terroristas en el norte de Israel. Y llevaron a cabo una guerra en Líbano para pelear contra la OLP. Cuando Israel se retiró, ¿qué tuvimos? Una nueva exacto, una nueva organización que nació, que es Hezbollah. Entonces esto está siendo un círculo interminable y opinar no está fácil. Realmente es un conflicto pues bastante complicado. ¿Y cómo ves al mundo en general, a toda la comunidad internacional en este conflicto? Creo que los países están complicados en sus posturas diplomáticas, porque por un lado sí condenan el 7 de octubre, por otro lado también tienen que condenar el bombardeo en Gaza, porque claro, es lamentable ver a tanta gente morir y no saben qué hacer. Bolivia, por ejemplo, que rompió de plano sus relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, el mundo se va a mover, geopolíticamente van a haber cambios. Lo que es un hecho es que Israel tiene un problema que es Hamás, y el pueblo judío tiene aprendido en su historia que se tiene que defender de sus amenazas, porque si no se defiende, no hay un mundo que apoye o que reciba. Déjame irme tantito a la historia solamente para un dato muy interesante. 1938, conferencia de Evian. La Segunda Guerra Mundial todavía no empezaba. Las cámaras de gas todavía no existían. Los campos de concentración y de exterminio de Hitler todavía no habrían. Y en Francia se hizo una conferencia que el presidente Roosevelt organizó, presidente de Estados Unidos, para ver quién recibe refugiados judíos en el mundo, porque una guerra se avecinaba. Y quiero decirte que más de 30 países tomaron el micrófono y dijeron: no puedo recibir refugiados judíos. No puedo recibir refugiados judíos muchas veces. Empezó la guerra y tenemos como resultado 6 millones de judíos asesinados. Así que al pueblo judío le ha quedado muy claro que su defensa es que no tiene otro lugar para donde ir. Así que contra Hamás se va a luchar, no importa lo que el mundo opine. ¿Y cuánto tiempo le das a esta guerra? Es importante entender el factor económico, Pati. Estamos hablando de más de 300,000 reservistas que fueron llamados en el Estado de Israel,
gente que son médicos, arquitectos, comerciantes, abogados, ingenieros, y que los arrancaste de la economía del país para ponerles un uniforme y servir a su patria como soldados. Esto tiene que tener una duración determinada, no muy larga, porque esa gente tiene que volver a trabajar. Si no, el país está completamente parado económicamente, claro, y ahora los daños van a ser otros. Bueno, Nadia, te agradezco muchísimo el tiempo que compartiste con nosotros y vamos a repetir la página web porque yo, en serio, cierro aquí y me voy a meter en la página web porque me interesa demasiado el tema. Y sobre todo eso de que se pueda vivir en el lugar del sufrimiento judío, que se pueda ver, estar ahí, que además sé que el tema de los campos de concentración están cargados de una energía realmente que es conmovedora. Quien no se conmueva con el dolor que ha vivido el pueblo judío, pues no tiene corazón. Yo realmente lo pienso así, siendo católica y cristiana. Así que gracias, Nadia. Gracias, Pati. Seguimos en contacto. nadiacatán.com para quien quiera. Un abrazo para todos. En la página está toda la información de los cursos, Nadia. Así es. Ahí encuentran todo y ahí me pueden mandar un mensaje. Muchísimas gracias, Nadia Catán. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso, no se pierdan los 15 minutos de Luis Lugo y de Eduardo Figueroa. Mañana no hay programa porque mañana es mi cumpleaños y voy a descansar mañana. Pero el jueves, otra vez estamos aquí en Agárrate. Así que hasta el jueves.